Cuando estudié en el seminario bíblico, una de las cosas que aprendí fue a no sacar una escritura fuera de su contexto, para no darle una mala interpretación a las escrituras. Lamentablemente son muchos los que tienden a hacer doctrina, dándole una mala interpretación, con un texto aislado de su contexto, y esto es peligroso, y puede hacer mucho daño a los creyentes. Te invito a leer mi libro, ¿Será verdad que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? Hoy encontrarás la respuesta a esta pregunta, escrito por el pastor Pedro Cotto. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Te adoraremos, Señor. Aleluya. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Y a ti te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Solo a ti. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, Tocando. dando mi corazón. Y a ti, Señor, Te adoraré. te adoraré. Te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Vamos! Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Así es, porque así es Él. Así eres tú. 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 Así es Él. Fiel de principio a fin. No se ha conocido alguna historia que diga que Él ha sido infiel o que haya incumplido una promesa. Él es fiel para cumplir todo lo que te ha dicho. Escucha bien, todo lo que te ha dicho se cumplirá. Aleluya. Aún cuando veas que no está obrando, Él siempre está. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.
aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás siempre. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, milagroso es Él. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, así es Él. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. mi Dios, así eres tú. 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 Así es Él. Aleluya. Dáselo fuerte si es para Él. ¿Cómo es tu Dios milagroso? Abres camino, cumples promesa, luz en medio de las tinieblas. Si te está diciendo cómo es nuestro Dios, aleluya. Nuestra confianza está puesta en Él, porque Él no falla y su palabra permanece para siempre. Amén. Aleluya, gracias Señor Jesús. Sí. Si lo prenden allá. Mira, quítate ese, te empañan los espejuelos, no vas a poder ver. Buenos días, espero que todos se encuentren bien y vamos a darle gracias a Dios que tenemos un día más de vida y que pueden escuchar este mensaje que le tengo a ustedes hoy. Quiero empezar por decir que nosotros somos sumamente bendecidos, así que gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántas veces nosotros andamos quejándonos a pesar de que, como dije, somos sumamente bendecidos? A veces nos quejamos por cosas bobas, por decirlo así. Como puede ser quejarnos porque el mesero no ha llegado con la comida o porque no tenemos ciertas cosas de lujos que queremos. Con lo de la comida, sí, puedes tener una mega hambre, pero dale gracias a Dios que tienes algo de comer. A veces estamos inconscientes de que literalmente hay gente que no tiene nada de comer. Y nosotros a veces nos quejamos porque no nos gusta lo que cocinaron. Está bien que no te guste, pero date cuenta que tienes la bendición de tener un plato al frente tuyo. Con lo de los lujos, claro, sería súper bueno tener todo eso y no hay nada malo con desearlo, pero de ahí a que eso te robe tu paz mental, te dé inseguridad sobre quién tú eres o empezar a gastar dinero que no tienes, ahí ya estamos mal. Además, tú y yo sabemos que en el cielo nos esperan muchas cosas mejores por una eternidad, mientras los lujos de este mundo no van a durar en una eternidad con nosotros. Tú tienes un techo en donde vivir, dale gracias a Dios por eso. También, si te pones a pensar, hay un montón de cosas por lo que uno puede ser agradecido en esta vida, pero a veces nos fijamos en lo que no tenemos. Yo no me voy a parar aquí y decirte que no te puedes quejar nunca más en tu vida y que eso es pecado y vas a ir al infierno. Claro que no. Claro que nos vamos a quejar, somos humanos, somos carne, pero simplemente tenemos que estar más conscientes. Así que mira alrededor siempre y da gracias. Mira lo que dice Salmo 106:1. Aleluya, alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Ahí mismo lo dice que le demos gracias porque Él es bueno y que su amor
va a perdurar para siempre. Todos aquí sabemos que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados y que Él pasó por ese sufrimiento en la cruz que nos tocaba a cada uno de nosotros. Pero Él lo hizo porque nos ama y para que nosotros podamos reconocer nuestras faltas y pedirle perdón por nuestros pecados. En Efesios 2, 8 al 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí nos dice que nuestra salvación es por gracia, y no es algo que nosotros nos merecemos porque somos buenas personas. Al contrario, es porque sabemos que sin Él es imposible vivir esta vida. Yo a veces me pongo a pensar en lo que Jesús tuvo que pasar y de verdad que yo le doy tantas y tantas gracias por eso. Y la realidad es que antes yo no estaba consciente sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. Y también le doy tantas gracias a Dios por abrir mis ojos, porque si no, yo estaría tan perdida y sería una más del montón, por decirlo así. Quiero que piensen en esto. ¿Cómo sería tu vida sin Jesús? ¿Cómo sería eso? Piénsalo. Que cuando estés triste, ansioso o tengas cualquier otro de tus problemas y no tienes a quién ir, no tener a ese ser sobrenatural para que te ayude. Eso sí que sería trágico y lamentablemente vivimos alrededor de personas así que no saben que hay una salida y que hay alguien que te puede rescatar de cualquier cosa. No hay cierto problema muy grande que Dios no pueda manejar. Para eso Él está ahí, para ayudarnos. Claro, quiero dejar algo claro, que no nos podemos frustrar cuando sentimos que nada pasa y sigue en ese problema. Ten paciencia y ya verás cuando Dios te conteste o te ayude. Te vas a quedar maravillado de su poder. Y ahí tendrás un testimonio del que puedes hablarle a la gente. Y cuando la gente ve ese cambio, de seguro hay personas que se animan a buscar de Dios. Por lo menos así fue conmigo. Mi cambio fue porque vi el cambio de otro y eso me hizo querer más de Dios y desear ese cambio en mí. Así que deja que se note ese cambio o esa contestación de petición para que les dé esperanza a otros. Dale gracias a Dios que Él te escogió a ti, porque ponte a pensar de la gente que se va a quedar perdida por siempre, pero esa persona no va a ser tú. Así que dale gracias. Y si tú sientes que estás perdido, oye, me estás escuchando decir que alguien te puede rescatar, simplemente pide la ayuda a Dios y ten un corazón dispuesto. En Salmos 34, 18 dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. Dale gracias a Dios que también tienes la oportunidad de escuchar que sí hay esperanza y esa esperanza se llama Dios. Así que si lo piensas bien, uno puede dar gracias por tantas cosas. No importa que tengas la dicha de siempre tener algo, da las gracias por eso. Aunque para ti se vea bien mínimo, a lo mejor hay otro que no lo tiene. Así que les doy gracias al pastor por darme la oportunidad de hablar otra vez y a ustedes por escucharme. Y obviamente le doy gracias a Dios porque sin Él esto no hubiera pasado hoy. Gracias. Y ahora estoy prendido. Bueno, ustedes me oyeron. Qué bendición. Bueno, yo le pedí también a un hermano que me cantara una canción que a mí me gusta mucho. Pero él está de camarógrafo, eso quiere decir que no. Ya, ahora eres cantante, ahorita eras camarógrafo. ¿Y este micrófono que vas a usar? Sí, ok. ¿Ya está prendido? Sí, ya estamos. Está bien. Aleluya. Qué gozo tenemos en el Señor, ¿verdad que sí? Y yo me siento privilegiado. Yo siempre he dicho que alabar al Señor es un privilegio. Y tener la oportunidad de ser un instrumento a través de la música, uno se siente más privilegiado todavía. Y que sea Dios el que haya escogido a uno para esto, pues gloria a su nombre. Porque toda la gloria y la honra le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como algo rapidito, esta canción yo creo que fue la primera canción que yo canté en esta iglesia. Cuando hacen ya más de 10 años fui invitado a la carpa.
y es una de las canciones que también a mí me ministra mucho, porque hay una realidad de ella, y es que, y Nicole tocó eso, inclusive no nos pusimos ni de acuerdo, pero en la vida, de que vale alcanzar tantas cosas si Dios no está ahí, si Dios no es el centro de lo que tú logras, de qué vale, ¿verdad? Así que esta alabanza, esta canción, más bien nos hace reflexionar sobre eso. Reconociendo que toda la gloria y toda la honra le pertenecen a nuestro Padre, el único merecedor de ella. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de mí? Aleluya. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas, tal vez cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, o ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte de un plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Que sea tu reflejo en nosotros, Cristo. Que seas tú a través de tu pueblo. Aleluya. Señor, perdóname si el aplauso, cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le preste atención. Lo que yo tengo, lo tengo por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le preste atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en
el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Aleluya. Porque eres único, merecedor de toda gloria, alabanza y todo honor, Señor, te pertenecen a ti. Aleluya. Aleluya. Sean todos bendecidos. A mí ese himno me ministra muchísimo. Gracias, Señor. Después de ese himno maravilloso, vamos a la palabra del Señor rapidito. Póngase de pie, coja su Biblia en su mano. Diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Amén. Saluda así de lejito a que está a su lado. Robert, how are you? ¿Por qué capítulo va a Farmagú? ¿Por qué no sabe? Está viendo a Betty la Fea a veces. Ay, Señor amado. Bueno, en esta mañana voy a abrir una lata. Mi pastor decía abrir una lata. Pero el tema que tengo en esta mañana es el tema más importante, más fundamental del Evangelio. Y lamentablemente, sin temor a equivocarme, es el que más desconocido para la mayoría de la iglesia. Aunque lo mencionan, pero no saben lo que, no saben lo que implica de esto que vamos a estar hablando. Voy a estar hablando sobre el nuevo pacto. Mucha gente ignora lo que es un pacto, y especialmente un pacto de sangre. Nosotros aquí en el occidente le llamamos contrato, alianzas, pero lamentablemente no sabemos el significado glorioso, importante y fuerte que es un pacto. Estamos viviendo en una sociedad donde no hay integridad, donde la gente te da una palabra, después la echa para atrás o no la cumple. Pero cuando nosotros vamos a las raíces de esa palabra, un pacto era algo sumamente, y es sumamente serio. Es cuando uno entra en pacto con otra persona, tú estás entrando en un compromiso el cual no puedes violar, porque aunque acá no sucede de esa manera, pero los que han estudiado sobre lo que es un pacto de sangre, especialmente en las áreas, en los lugares como África y todo eso, la violación de un pacto le puede costar la vida a cualquiera. Porque ese juramento que hace la persona cuando entra en pacto está poniendo en riesgo su integridad y su vida. El violar el pacto le puede costar la vida. Nosotros lo vemos como algo liviano. Nosotros hablamos de pacto en cuestión de matrimonio, pero eso ya se ha perdido la esencia de eso. Hay gente que se casa ya pensando que si no cocina bien, pues me divorcio.
o por cualquier tontería, tú sabes, porque no tenemos una revelación ni de lo que es un verdadero pacto. En este caso estoy hablando del pacto matrimonial. Pero esta escritura que usted tiene ahí, la Biblia, está dividida en dos testamentos. Testamento viejo, que se le llama el Viejo Testamento, y el otro que es el Nuevo Testamento. La palabra correcta es el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Dios comenzó haciendo pacto con el hombre, pero el hombre siempre le falló. Siempre. Por eso tuvo que hacer un pacto con su propio Hijo. Por eso es que el pacto que Dios hizo basado en la sangre de Jesús es perpetuo. Jesús nunca va a fallar. Por eso es que es eterno. Esa alianza, ese contrato que hizo Jesús con su Padre, sustituyéndonos a nosotros en representación nuestra, porque Jesús no necesitaba eso. Todo lo creado fue creado por Él y para Él. Él lo hizo por nosotros. Como nosotros fallábamos tanto y violábamos el pacto para que no recibiésemos el juicio, pues yo lo voy a hacer. Dios dijo, yo lo voy a hacer con mi hijo y mi hijo no me va a fallar nunca y ese pacto va a ser eterno. ¿Cuántos pueden comprender eso? Pero el motivo de que yo quiero enseñar esto es para que tú crees conciencia de que cuando Dios entra en pacto con alguien, eso es algo que garantiza la victoria para nosotros. Cuando lo podemos comprender, cuando podemos comprender la seriedad que es un pacto. Basado en ese pacto podemos reclamar lo que nos pertenece, porque estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, las cuales Dios cumple cuando nosotros cumplimos con creer. Solamente es lo que nos pide, creer, porque ya el pacto fue ya sellado con la sangre de Jesucristo. En una ocasión, Jesús se encontró con una mujer jorobada. Usted no sé si ha leído ese pasaje. Y él expresó algo sumamente importante que el que no entiende de qué se trataba, pues lo ve como palabras nada más que Jesús dijo. Pero Jesús dijo, esta hija de Abraham no le corresponde estar sana. ¿Por qué él mencionó esta hija de Abraham tiene su derecho a estar sana? Porque era una mujer de pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y no necesariamente fue con Abraham, sino con la simiente. Y estaba pensando en Jesús. No dice, la Escritura dice que no dice a la simiente, sino a la simiente. Pero lo dio de antemano por revelación a Abraham, y todas aquellas personas que creían en el Antiguo Testamento, que eran descendientes de Abraham, estaban bajo pacto, estaban bajo el viejo pacto. Pero en ese viejo pacto también habían derechos, y uno de los derechos era la sanidad. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Ah? Y había un sinnúmero de promesas que hablaban sobre sanidad. Lo que pasa fue que los fariseos y toda esa gente lo que hicieron fue una religión y le añadieron un sinnúmero de dogmas, como han hecho hoy en día, y pervirtieron la palabra de Dios y empezaron a poner tradiciones que invalidaban la palabra de Dios, invalidaban el pacto.
Y en vez de orar por esa mujer o hacer para que fuera sanada o reclamar su sanidad, pues lo que hacían era juzgarla. Estoy seguro que posiblemente pensaban, ¿quién pecó, esta o su madre? Como le hicieron al ciego. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque ellos tenían la idea de que hoy en día también la tienen muchos cristianos que desconocen las Escrituras, de las maldiciones generacionales. Siendo cristianos, ya estando bajo un nuevo pacto, ellos creen que todavía vienen arrastrando maldiciones generacionales. Y así mismo se lo enseñan a la gente. Y hay muchos cristianos que creen en eso, que si algo está pasando en su familia es porque es una maldición generacional y que tienen que romper la maldición y toda esa bobería y hay libros y un sinnúmero de cosas sobre eso. Todo eso vino de Latinoamérica, de gente lamentablemente ignorante que no saben dividir lo que es un nuevo pacto y un viejo pacto. Aún la iglesia pentecostal e incluso hasta otras iglesias más, que no son necesariamente pentecostales, sino evangélicas, están tratando de vivir basados en el viejo pacto. Y muchas de las reglas que tienen en muchas iglesias están basadas en el viejo pacto, no en el nuevo pacto. Todavía hay gente predicando sobre pantalones, una estupidez tan grande. No, porque allá en Deuteronomio dice que 22:5, que la mujer no vestirá traje de hombre. Bueno, yo quisiera ver a un pastor de esto ponerse un pantalón de mujer. Sin embargo, eso mismo no se lo adjudican a las blusas, porque ellas se ponen blusas. ¿Sí o no? ¿Y qué diferencia tiene una blusa de mujer que los botones están del otro lado? Igual que el pantalón de la mujer. Pero todavía están condenando a personas usando una escritura del Viejo Testamento, de Deuteronomio, que cuando fue dicho especialmente a los militantes de aquel tiempo que servían a la milicia. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que para ese tiempo no existían pantalones. Ellos lo que usaban mayormente eran las batas que estaban acostumbrados a hacer. Y lo que diferenciaba una bata de un hombre de una mujer, posiblemente no, eran los colores y en la forma en que estaba confeccionada. Pero vienen arrastrando eso y lo ponen como dogma, y lo peor que hacen en su ignorancia es que lo ponen como requisito para la salvación. Y así un sinnúmero de cosas más. La gente, mientras menos educación tiene y mientras menos estudio tiene de las Escrituras, siempre están con aberraciones. Y eso se lo transmiten a otros. Y así hacen con los pantalones, así hacen con las prendas. La mujer que hace prenda se va al infierno. Eso es mentira. Porque Pedro pone como ejemplo a Sara. Y Sara usaba prenda. Porque le mandó a la futura yerna, ¿qué fue lo que le envió? Alhajas y vestidos. ¿Ah? El apóstol lo que quiso decir que sean como Sara, respetuosa con sus maridos. Y que si tienen un marido inconverso, no se lo ganen con la apariencia externa, sino con su manera de ser. De eso es lo que está hablando. Pero ¿cuántas personas no han tirado a la calle por pelo, por prenda, por maquillaje? Las hebreas se maquillaban y usaban prenda. Y nosotros acá, en nuestra ignorancia occidental, interpretando la Biblia sin conocer la raíz de las Escrituras,
a nuestro modo. ¿Y cuántas personas han condenado y los han tirado a la calle? Bueno, aquí había iglesias donde una mujer no podía entrar, a menos que no entrara como el predicador decía que tenía que entrar. En Utuado había una que tenían, antes de entrar a la iglesia, me dijeron a mí, pero yo nunca fui ahí. En la entrada tenían los requisitos para no poder entrar. Las mujeres no podían entrar en pantalones. Había una iglesia en Carolina donde le medían la falda a las mujeres, las ujieres. Todas esas son aberraciones, eso no es santidad, eso es aberración, eso es ignorancia de las Escrituras. Por eso es bueno estudiar los usos y costumbres que te enseñan todas esas cosas. Usted sabe cómo, hay un libro, Usos y Costumbres, que es amarillo. No sé si usted lo ha visto. Ahí salen unos dibujos de cómo era la vestimenta en aquel entonces. Y las mujeres usaban, ¿sabes los pantalones que usaba la Bella Genio? Así que, y el hombre usaba su bata. Y también eso fue dicho porque la homosexualidad, eso ha estado desde hace muchos siglos, eso no es de ahora. Pero lamentablemente cuando no sabemos trazar bien las Escrituras, tratamos de interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Viejo. Y eso es imposible. Por eso Jesús chocaba con los fariseos. Jesús le decía, os fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo amar a vuestros enemigos. Y Jesús cambió todo. Dios no fue revelado en el Viejo Testamento como debió haber sido revelado. La gente tenía un concepto de Dios de que Jehová de los ejércitos, un viejo que estaba sentado ahí arriba enojado, y si cometemos un fallo, pues nos tala. El único que manifestó por medio de los salmos y todas esas cosas, la parte de la naturaleza de Dios era David cuando decía que su misericordia es para siempre, que Él es tardo en la ira, pero su misericordia perdura para siempre. Una de las cosas que nos enseña la Escritura es que Jesús fue quien dio a conocer a su Padre, porque por eso es que los fariseos lo perseguían, porque el concepto que tenían los fariseos, como los tienen los fariseos de hoy modernos, porque hay más fariseos hoy modernos que pelo tenemos en la cabeza. Nada más hay que entrar al Facebook y ver la forma en que predican. Gente piensa que predicar es insultar a la gente. Eso es palabra de Dios. Y lo que a mí me da compasión es ver tanta gente ignorante respaldando eso. Amén, gloria a Dios. Esa es la palabra que necesita la iglesia. Mientras más insulto hay en la predicación, para ellos eso es palabra de Dios. Y usted viene a la iglesia para ser edificado, para recibir conocimiento, no para ser maltratado. Y cuando yo algunas veces veo personas por las redes mandando a la gente para el infierno, hablando de una manera, por ahí hay dos locos, uno que le dicen Felipe el evangelista y el otro mira cómo se llama, soporten mi locura. Así es que se puede. Sí, así es que se identifica, soporten. Entonces el negrito se para atrás y el otro adelante predicando y el de atrás agitándolo. Arrecia. Y el otro, ¡escucha! Y empiezan a hablar lenguas así, una cosa horrible, que eso es una demigración al evangelio. La persona inteligente ve eso y dice, esa gente son unos brutos,
son unos ignorantes y no se equivoca. Pero la cuestión es que el problema es que creen que todos somos iguales. Te voy a enviar un par de videitos para que los oigas. Te va a crecer el pelo. Mire, eso es horrible. Están surgiendo un montón, muchos predicadores que no saben ni dónde están parados. Entonces no saben dividir entre lo que es un Nuevo Testamento y lo que es un Viejo Testamento. Y no se dan cuenta que muchas de las cosas que fueron dichas en el Viejo Testamento no aplican para nosotros. De hecho, nosotros nunca hemos pertenecido a la ley. Los gentiles nunca pertenecieron a la ley, ellos entraron en la gracia. Cuando Dios pactó con Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Hablando de Jesús, que era que trajo la bendición a todo el mundo, pero la promesa le fue dada a Abraham. Y nosotros somos hijos de la promesa. Y todas las naciones han sido bendecidas. Ahí entraron los gentiles. Ya no son dos pueblos, ahora es uno. En Cristo somos uno. No hay gentiles y judíos. Y la gente, cuando no saben esa diferencia, hacen una mercocha. Y lo mismo cogen de allá en el Antiguo Testamento una palabra y quieren darle a entender que eso está vigente todavía para nosotros. Como les acabo de decir, nosotros nunca pertenecimos a la ley. Es más, nosotros no fuimos redimidos de la maldición de la ley porque nunca estuvimos ahí. Aunque ninguna maldición es para nosotros, porque hemos sido bendecidos con el siervo Abraham. Pero nosotros nunca estuvimos bajo la ley, porque nosotros no somos judíos. Y eso deberían de aprenderlo muchos que quieren judaizar a la iglesia. Nosotros somos gentiles. Y ya no somos gentiles, somos unos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Pero el que no sabe discernir entre el nuevo pacto y el viejo pacto hace una mercocha. Hay principios en el Antiguo Testamento que sí funcionan, que no son en realidad mandamientos, sino que son cosas que son ley. La ley de la fe, hay cosas que son fundamentales, que por ejemplo, como yo le dije los otros días, que hay un sinnúmero de principios que funcionan tanto para pecadores como para cristianos. Y es lamentable que los pecadores lo están usando más que los cristianos. La siembra y la cosecha, eso es algo perpetuo. Y lo mismo funciona para un pecador como funciona para un cristiano. Y los pecadores mayormente se han aprovechado de eso, porque los cristianos están ayunando y orando y esperando que Jesucristo venga y no se inventan nada. No producen. Sin embargo, los impíos aprovechan un sinnúmero de cosas. Por eso Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque la mayoría de los inventos que usted ve a tu alrededor no fueron cristianos que lo hicieron. No fueron los cristianos que lo inventaron en un salón ayunando. La mayoría de todo lo que usted ve lo hicieron gente no creyentes. Que no se limitaron por la religión. La religión limita al ser humano. No hagas esto, no vayas, no hagas esto, no ambiciones, que eso es pecado. Mantente ahí, humilde, sé pobre porque ser rico es malo. Y esas son las cosas que le enseñan a la gente, como hemos estado estudiando en el pasado. Los judíos no compran nuestra manera de pensar. Porque ellos conocen a su Dios.
y sabe que Dios los quiere bendecir en todas las áreas de su vida, materialmente, físicamente, intelectualmente. Pero nosotros acá somos religiosos, aleluya, gloria a Dios santo, ay, rabataba, catacatucumba, y nada, eso es lo único que producen. Por eso los judíos ven la iglesia occidental y dicen, esa gente no sabe no conocen a Dios. Porque lo que se le enseñan a la gente, lo que hacen es limitar a las personas. Y la causa es porque malinterpretan las Escrituras. Quieren vivir conforme a las leyes del Antiguo Testamento cuando eso no es para nosotros. Nosotros en el Antiguo Testamento lo que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas son la mayoría de los principios que encontramos en ella. Pero tenemos que ajustarnos al nuevo pacto. Porque tú y yo tenemos una nueva naturaleza que no la tenía Abraham, que no la tenía David, que no la tenía Samuel, que no la tenía ninguno de esos patriarcas. Ninguno de ellos había nacido de nuevo. Usted nació de nuevo, usted nació de Dios. Ellos estaban muertos espiritualmente, estaban separados de Dios. Dios trataba con ellos, pero el Espíritu Santo no moraba en ninguno de ellos. El Espíritu Santo venía sobre ellos, hacía lo que iba a hacer y se apartaba. Estaba alrededor de ellos, pero no dentro. La diferencia es que tú lo tienes dentro. Tú eres templo del Espíritu Santo. Ninguno de ellos fue templo del Espíritu Santo. Ninguno de ellos tenía un espíritu nuevo, no eran nuevas criaturas. Por eso cada vez que moría una persona creyente en Dios, tenía que ir al paraíso. No podía entrar al cielo. Usted muere hoy directamente para el cielo. Pablo lo dijo, estar ausente del cuerpo, estar presente ante el Señor. ¿Ve la diferencia? Pero hay gente que vive conforme al viejo. Yo he oído personas orando, ay Señor, no aparte de mí tu espíritu, porque lo dijo David. Eso lo dijo David y podía decirlo, pero yo no tengo que decirlo porque el Espíritu Santo mora dentro de mí. Y él dijo que nunca me dejaría, que nunca me desampararía. Esa es la diferencia. Pero lamentablemente la iglesia vive, ¿cómo es que le dicen? La iglesia está híbrida, ¿verdad? Sí, entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Y no saben discernirlo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿de dónde en realidad empezó el Nuevo Testamento? A lo mejor también dice Mateo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todavía estaban bajo Viejo Testamento. Estaban bajo la ley. En el libro de los Hechos en adelante es que empezamos nosotros el Nuevo Testamento. Los discípulos de Jesús no conocían a ciencia cierta qué era en realidad lo que estaba pasando o lo que iba a pasar con el sacrificio de Jesús. Por eso Pedro, con buena intención, inspirado por Satanás, le dijo a Jesús que no le aconteciera lo que Jesús estaba anunciando, su muerte. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No se lo dijo a Pedro, lo dijo a Satanás que estaba detrás que había inspirado a Pedro en ese momento para decir eso. Parecía bueno lo que él estaba diciendo y una buena intención, pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era redimir la raza humana por medio de la sangre de Jesucristo, que para sellar una nueva alianza, un nuevo contrato con el hombre, no basado en la obediencia del hombre, sino en la obediencia de Jesús. Por eso nosotros fallamos y abogado tenemos para con el Padre. Confesamos nuestra falta y seguimos hacia adelante. Amén.
No tenemos que hacer sacrificio. Ellos tenían que hacer sacrificio y que hubiese un sacerdote que representaba a Jesús, que representara al pueblo para hacer el sacrificio. No todo el mundo lo podía hacer. Y ese sacerdote primeramente tenía que purificarse para poder entrar al lugar santo. No era cualquiera. Hoy cada uno de ustedes puede entrar al lugar santísimo con una conciencia limpia, no con una conciencia de pecado. No necesitamos un sacerdote. Amén. Nuestro único intercesor es Jesús. ¿Ve la diferencia? En el Antiguo Testamento tenía que entrar el sacerdote no con sangre de machos cabríos y de becerro, que representaba la vida de alguien que sustituía el pecado del pueblo, que solamente lo que hacía era cubrir el pecado, no lo quitaba. No causaba cambio en su naturaleza. Pero Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros una eterna redención. Amén. No tiene que entrar otra vez. Una vez para siempre. Nosotros no tenemos que hacer ninguna clase de sacrificio. Toda esa gente que hace sacrificio, que anda de rodillas, se sacrifican, flagelan su cuerpo, todo eso es abominación a Dios. Porque eso está diciendo que el sacrificio de Jesús está incompleto, que nosotros tenemos que hacer algo. Usted no tiene, el único sacrificio que le demandamos a la iglesia es sacrificio de alabanza. Porque usted sabe que algunas veces usted se siente que no quiere ni abrir la boca, ¿verdad que sí? Tiene que hacerlo como un sacrificio. Pero ese es el único sacrificio nuestro de alabanza. No tenemos que prender velas, no tenemos que andar de rodillas, no tenemos que hacer ningún sacrificio. Y de hecho, voy a tocar algo que es bien importante. No tenemos que hacer sacrificios de ayuno para que Dios conteste y sea fiel a su palabra. Pero eso lo enseñaba el evangelista. ¿Qué importa quién lo haya enseñado? Enseñó una aberración. Porque quería recibir las promesas de Dios basado en sacrificios corporales. Y cuando usted ayuna para tener comunión y relación y buscar dirección de Dios. Apartarse para Dios. Pero no para que Dios cumpla su palabra. Porque estás diciendo entonces, bueno, sí, es como el que pacta para que Dios cumpla su palabra. Eso también es una aberración. Eso no es escritural. Usted no tiene que pactar con Dios con dinero para que Dios cumpla su palabra. Lo que tiene que es creerle. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No dijo, si haces pacto con Él. Ya Dios hizo pacto con nosotros a través de Jesucristo. No tenemos que hacer más pacto con Él. Ay, hermano, pero eso es lo que enseñan en mi iglesia. Pues están enseñando una aberración. Y tú eres un tonto porque lo estás creyendo. Eso lo hacen para sacarte el dinero. Y yo sé que esto le va a molestar a muchos, pero es la verdad. Usted no va a ninguno del apóstol Pablo ni del apóstol Pedro haciendo pactando para que Dios para que Dios cumpla su palabra. Dios no es un prostituto, ni es una máquina que necesita que tú le eches dinero para poder trabajar. Lo que necesita es que tú confíes en Él, que tú tengas fe en Él y estés basado en su promesa, lo que te pertenece. Cuando tú reclamas algo, no estás torciéndole a Dios, estás reclamando lo que ya Él compró para ti. Ya es tuyo. Las bendiciones son tuyas, las promesas son para ti. Las promesas de Dios dicen su voluntad. Si Dios me promete algo es porque es la voluntad de Dios dármelo. Ahora, si no le creo, pero no tengo que comprársela.
Ninguna promesa de Dios está sujeta a dinero. Cuando usted siembra y cosecha, eso es sembrar. Pero no está sembrando para recibir una multiplicación. Como cuando siembras una semilla. Usted siembra una semilla de mango, usted espera que crezca y que te dé un mango. ¿Verdad que no? Si siembra una semilla de maíz, ¿qué usted espera? Varias mazorcas de maíz. Porque así Dios lo estableció. Pero usted no tiene que comprar a Dios. Mira, Dios, la promesa tuya, pero aquí tengo 20 pesos que voy a pastar para que tú cumplas. Lo estoy tratando como si él fuera un usurero, como si fuera un prostituto, que hay que darle algo para que entonces suelte. Hello. Mucha gente no se dan cuenta de eso. ¿Sabe por qué lo hace? ¿Por qué no? Porque no conoce las escrituras. Y cualquiera viene y se las tuerce. Cuando yo voy a recoger una ofrenda aquí, yo no te voy a decir nunca que pacte. Te digo la necesidad y si tú quieres ser bendecido y dar, pues amén. Pero nunca te voy a engañar diciendo que si tú pactas, Dios está obligado a cumplir. Yo antes me veía un canal aquí que los predicadores que habían en ese canal, que la mayoría todos se fueron al mundo, casi todos, le decían a la gente, acompaña tu petición con una ofrenda. Yo cada vez que oía eso me daba una cosa en el espíritu. Y algunas veces a mí me ha pasado, a mí me han llamado a mi casa y las personas para pedirme petición y a lo último me dicen, hermano, no sé por qué le voy a enviar una ofrenda. Y dije, le voy a decir una cosa. Usted no me tiene que enviar nada. Si usted me va a enviar algo que sea de su corazón, porque yo ore por usted. Usted no está obligado a enviarme nada. ¿Y por qué me dicen eso? Porque están acostumbrados a comprar oraciones. Eso es casi comprar oraciones. Hermano, ore por mí que sí esto, pero cuando yo tenga le voy a enviar una ofrenda. Yo se lo digo bien claro, usted no me tiene que enviar nada. Si usted me quiere enviar una ofrenda, eso sale de su corazón, pero no es porque voy a orar por usted. Eso no va a ser más efectiva la oración. Eso tampoco es requisito para que Dios oiga. Amén. Pero mucha gente está siendo engañada allá afuera. Y ellos creen que si no tienen chavo para poder dar una ofrenda, pues la oración no va a ser efectiva o no van a orar por mí. Y el que no tiene dinero, entonces no puede pastar, se chavó. ¿Ah? Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Lo que Dios desea es que tengas fe en Él. La fe es lo que causa tu victoria en tu oración. No es tu dinero, no es tu sacrificio. Aquí había un predicador que le decía a la gente, si tienes una petición, métete en ayuno y hasta que Dios no te conteste. Mira, eso es incredulidad pura. Y mucha gente compraron eso. Yo no necesito ayunar para que Dios conteste su palabra. Lo que tengo que es creerle. En una ocasión un hombre me vio ministrando y me dijo, wow, tú tienes que ayunar mucho, ¿verdad? Y yo, pues mira, no. Porque él piensa que el por qué si tú te apartas dirigido por Dios en ayuno y en oración y el poder de Dios se manifiesta en tu vida es porque has tenido comunión con Él. Es como cuando Moisés se subió a Monte Santo, que bajó lleno de la gloria de Dios.
Pero mi fe no está puesta en el ayuno, mi fe está puesta en su palabra. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, quien se le presentó fue el diablo. No se le presentó. El diablo se le presentó cuando terminó el ayuno. Y como yo le dije en una ocasión, yo en una ocasión ayuné 7 días con un grupo, y uno del grupo que ayunó con nosotros, tan pronto salió del ayuno, se fue al mundo, se escocotó. Se supone que saliera lleno de la gloria de Dios. Y si tú ayunas sin conocimiento, lo que estás pasando es hambre. El único beneficio que vas a tener es que rebajaste. Si ayunas sin conocimiento y sin conocer la palabra, porque cuando Jesús salió del ayuno, fue tentado por el diablo. ¿Y qué Jesús usó? La palabra. Si tú no la sabes, el diablo te embarca. Y no estoy en contra del ayuno. Lo que estoy en contra es hacer las cosas mal hechas. Con una mente de que me voy a meter en oración y ayuno y hasta que Dios no me conteste no lo voy a soltar. Pues muérete de hambre. Ahí estás tratando de obligar a Dios a que te conteste cuando puedes pedir. Jesús dijo que le pidieras al Padre en su nombre y que Él lo haría. No le dijo, pídele al Padre en mi nombre, pero en ayuno y en oración. De lo contrario, no vas a recibir resultados. Eso no fue lo que le enseñó. Hello. Y muchas de las cosas que aquí en Puerto Rico se han predicado han hecho más daño que bien. Y eso se ha regado por toda Latinoamérica. Y pues de ahí han nacido un montón de fanatismos. Que cuando tú los oyes, tú dices, Dios mío, ¿qué es eso? Que algunas veces da compasión. Y algunas veces tú oyes gente hablando de santidad y lo menos que proyectan es santidad. Porque siempre están juzgando y condenando a la gente. Algunas veces he visto convenciones de ciertos concilios, especialmente de las 3M. Una convención para hablar de pelo y de maquillaje y de pantalones. ¿Qué es eso? Otros días había uno hablándole que a los pastores que pusieran en disciplina a sus mujeres. Ningún pastor, ningún predicador tiene derecho sobre mi mujer. Y no me tiene a mí que decir lo que yo tengo que hacer. Pues que la pusieran ellos, que pusieran en disciplina a sus mujeres porque usaban ciertas vestimentas o cualquier cosa. Dice, ¿pero qué se cree el guayubín este? Y después hablan lengua como que para confirmar que lo que estás diciendo es del Espíritu. A mí eso no me convence. Tú puedes hablar la lengua que te dé la gana. Pero si tú contradices eso que está aquí, es bien importante todo esto que yo te lo diga. Porque aquí se manipuló mucho la gente diciendo disparate y luego hablando lengua. Y la gente dice, ay, está en el espíritu, está en la carne lo que está. Y tenga cuidado con lo que salen por la internet, por ahí, por los celulares, en cuartos que parece que en cuartos oscuros. Parece más un babalao que cualquier otra cosa. Hablando disparate, dirigiendo a la gente. Y ahí te das cuenta de la ignorancia que hay en el pueblo de Dios, de tanto pueblo de Dios. Tú lo ves, aleluya, gloria a Dios santo. Y dices, pues si ese hombre lo que está diciendo es un disparate. Que aleluya, ni santo, ni gloria a Dios, ni habla Jehová. Si el que está hablando es él. Pastor, usted no tiene miedo a blasfemar. Ninguno. Porque yo conozco las Escrituras y el Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que ya está aquí. Jamás. Lo diga quien lo diga. Lo había dicho el predicador de más fama en el mundo. ¿Ok? Ok. Es bien importante que nosotros tengamos conocimiento del pacto de sangre. Porque Jesús
cuando se sentó con sus discípulos antes de morir, cogió la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Posiblemente ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Hay gente que piensa que Juan, Pedro y Jacob y todos ellos sabían todo, la revelación. No, ellos recibieron revelación, déjame decirte, mediante el ministerio del apóstol Pablo, quien fue quien reveló los misterios que había en la muerte de Jesucristo. Solamente usted oyó a Jesús hablar del nuevo nacimiento una sola vez a Nicodemo, cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo, a un maestro de la ley. Sin embargo, cuando le dijo eso, él dijo: pero ¿cómo es posible yo entrar en el vientre de mi madre otra vez y nacer? Por eso Jesús le decía: le he dicho cosas terrenales y no las entender, ¿qué será si le digo cosas espirituales? Jesús usaba muchas cosas contemporáneas, ejemplos terrenales para ilustrar cosas espirituales, y con todo y eso los discípulos no lo entendían. Pablo fue el que empezó a revelar todo. Pablo fue el que reveló en realidad la justificación por la fe y la gracia de Dios. Los fariseos no conocían lo que era la gracia de Dios. Los discípulos tampoco. Y como les dije los otros días, la mayoría de los discípulos no leyeron lo que otros discípulos escribieron. La mayoría de los discípulos no leyeron el Apocalipsis. Ya estaban muertos la mayoría de ellos, cuando el último que desterraron fue Juan en la isla de Patmos. Ahí fue donde recibió la revelación del Apocalipsis. Y ya casi todos estaban muertos. Ellos no tenían una Biblia. No existían. Las escrituras de la Torá estaban en papiros, y solamente eso estaba en cierta sinagoga, y eso no todo el mundo tenía acceso a eso. La mayoría de la gente existente para aquel entonces eran analfabetas. No sabían leer. Todavía aquí en Puerto Rico y en un montón de sitios de Latinoamérica todavía hay gente analfabeta que no sabe leer. Hasta hace poco aquí había mucha gente de campo que no sabía leer. Eso la gente no lo tiene en mente. Lo que tal vez escribió Juan, primera de Juan, las cartas que escribió, tal vez posiblemente otros discípulos no la llegaron a leer, porque las escribieron en diferentes partes y en diferentes años, y no la tenían recopilada como la tiene usted aquí, todos los libros aquí. Amén. Y Pablo fue el que en realidad comenzó a revelar todas aquellas cosas del Antiguo Testamento que señalaban a Jesús, que todas esas cosas eran sombras, pero aquí Pablo le está diciendo: esto es lo verdadero, esto fue de lo que habló fulano, de lo que habló Perencejo, esto se cumplió aquí. Por eso el libro de los Hebreos yo creo que fue Pablo quien lo escribió, pero hay una revelación tremenda. Ahí es donde te habla, y en Romanos te habla de nuestra justificación, de la gracia. Y usted lee el capítulo 9, 10, el 11 de Hebreo, y allá habla del sacrificio. Ahí es donde te habla de que no con sangre de machos cabríos ni de becerro, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre, no en el tabernáculo de aquí, sino el tabernáculo celestial, con su propia sangre, en el verdadero propiciatorio. El tabernáculo que se hizo aquí en la tierra era tipo de lo que existía en el cielo. Todo eso era el ayo, era para un tutor, para que aprendieran hasta que vino Cristo. Ya Cristo vino. Hello.
Y nosotros, cuando Jesucristo resucitó, abrió la puerta, rompió el velo para que todo el mundo pudiera entrar. No tan solamente judíos, sino griegos, todo el mundo. Y ahí entramos nosotros. Amén. Yo no tengo que imitar a los judíos. Tengo que imitarlo en ciertas cosas que ellos hacen que son buenas. Bueno, tú puedes imitar a cualquiera de cualquier país siempre y cuando lo que haga sea bueno. Amén. Pero si usted no tiene conocimiento y no sabe dividir esta escritura, usted va a errar. Usted va a crear falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y tenemos muchas falsas enseñanzas predicadas, basadas en el Antiguo Testamento, con escrituras sacadas del contexto, con escrituras sacadas del contexto histórico, y queriendo que nosotros ahora los occidentales vivamos como ellos. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? Déjame ver si lo tengo aquí. Yo creo que yo lo apunté. En el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, donde habla y dice sobre, allí vas a encontrar en el Levítico muchas reglas que fueron dichas por Dios a causa de su peregrinaje, porque estaban en el desierto, para higiene del pueblo. Si tú tenías una necesidad, no se sienta mal por lo que voy a decir, ni se ponga muy religioso. Si usted tenía necesidad de hacer un número 2, usted tenía que ir a hacer un boquetito afuera y allí hace su número 2 y taparlo como los gatos. Ahora usted no tiene que hacer eso, para eso tenemos un baño ahí. ¿Cuánto me entiende? Y había un montón de requisitos. Tú tenías que, por ejemplo, para un sacrificio, el animal que tú buscaras para el sacrificio tenía que estar nítido, perfecto. ¿Por qué? Porque eso representaba a Jesús. Y decía, no entrará en la congregación gente que tenga los testículos amagullados. ¿Puedes hacer tú eso? ¿Ah? Dulce, chequéame todo el que entra. Y donde habla de pantalones, en el capítulo anterior dice que si hay un hijo tuyo que es rebelde, llama a los ancianos, sáquelo afuera y apedréelo hasta matarlo. Podemos hacer eso. Si coge una mujer en adulterio, había que apedrearla y matarla. Podemos hacer eso. Pero entonces andan buscando cositas de aquí, de allá, de aquí, de allá. Entonces quieren enseñárselo a la iglesia como que es un mandato de Dios. Hubo cosas que Dios le mandó a su pueblo que a nosotros no la exige. Está escrito en el libro de los Hechos que lo que a nosotros se nos prohibió fue que no comiéramos sangre de animal ahogado. Cuando Pedro, que una de las cosas que encontramos en Gálatas, que Pablo le llamó la atención a Pedro porque Pedro cuando estaba con los gentiles, lo más chévere. Pero cuando venían de allá de Jerusalén, venían los discípulos de allá para allá, entonces él quería aparentar de que él estaba guardando la ley y quería judaizar a los gentiles. Y Pablo le dijo, tú eres un hipócrita. Eso va entre los apóstoles. Y déjeme decirle algo que yo estuve viendo algunas veces como a gente que condena, que coge las redes
y empiezas a hablar estupidez y decirle a la gente que se van a ir al infierno, que si esto y por lo otro, y usan las escrituras. Pablo no predicaba así. Jesús no predicaba así. Jesús no predicaba sacándole los trapos a la gente. Todo lo contrario, buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. El evangelio no es macetear a la gente. Y cuando Pablo escribía algo que aparentemente era fuerte, era por carta, no era que se paraba en una plaza a hablar sobre eso. Y a decirle pecador a las mujeres, tú que andas en pantalones, el diablo. Eso es una estupidez. Y el que hace eso es un estúpido. No conoce a Dios. Yo no concibo a Jesús gritando en una plaza así todo desorbitado, como un loco. Jesús lo más que hacía era alzar la voz. Alzar la voz y gritar son dos cosas diferentes. Y tú ves a alguna gente en las esquinas de eso gritando y hablando lengua. Cuando Pablo disciplinó a los de Corintios, le dijo, mira, que si viene un inconverso, que van a decir que están locos. Todo tiene un orden. Pero ellos dicen que están en el espíritu. ¿Qué espíritu es? Yo algunas veces veo una congregación y yo digo, parece que se metió un panal de avispas. Está todo el mundo espantándose las avispas. Yo no concibo a Jesús ni a ninguno de los discípulos así. Pero a eso le llaman avivamiento. Eso no es avivamiento, eso espanta a la gente. Hello. Pero eso es falta de conocimiento de las Escrituras. Hay gente que desprecia el conocimiento. Ni le importa. Usted ve que si tú le llevas una enseñanza, te dicen, ¿cómo es que le dicen a uno? Oye, qué buena estuvo la conferencia. ¿Qué conferencia? Ni 8 cuartos. ¿Tú sabes que Jesús no predicaba en la sinagoga? Jesús predicaba en el pueblo. Y predicaba buenas noticias, buenas nuevas, el camino. No condenando a la gente, sino dándole esperanza. No enjuiciando a la gente. No tratando de meterle miedo a la gente. Aquí se predicó en una ocasión que todo era el juicio, que si las plagas, que si los caballos del Apocalipsis, que si todo, que si esto, que si el anticristo, que si todas esas cosas son verdad. Pero yo no voy a estar para ese tiempo. La mayoría de ustedes no van a estar aquí. Estamos viviendo los principios de dolores, pero no vamos a estar para el juicio final. ¿Para qué yo? Y sabe que llega el momento en que a la gente no le importa. Que me lleve el diablo. Yo voy a gozar la vida, según ellos. Y voy a hacer lo que me da la gana. Estar cansado de esos fanáticos. Y por eso es que algunas veces nos tildan como que somos gente enajenada, gente loca, gente sin inteligencia. Porque es que hay algunos que proyectan que no tienen inteligencia. Porque se creen que predicar el evangelio es insultar a la gente, insultar a los de adentro. Mire, hay iglesias que, aunque tú eres cristiano, todavía no eres salvo. Porque tienen que prepararte. Prepárate, que más preparado. Si yo cuando acepté a Jesucristo ya yo fui hecho una nueva criatura. Enséñame a vivir una mejor calidad de vida, pero no me insulte, no me envíe para el infierno. Amén. Usted lo que necesita es recibir instrucción. Y mediante la instrucción, el Espíritu Santo trabajará contigo y todas las fallas que tú puedas tener poco a poco las vas superando. Esto no es de la noche a la mañana. Y mire, cuando yo me convertí al Señor, yo vine de la adicción a droga. Gracias a Dios que la adicción se fue. Dios hizo un milagro, pero todavía seguía fumando. Y las primeras semanas, o el primer mes, yo salía con un hermano que se llamaba Héctor La Santa, que fue el que me llevó a la iglesia. Y salíamos los dos del servicio
íbamos al colmadito y comprábamos una corona. Y yo todavía con mi media caja de Winston y con la Biblia aquí. Y la gente no se burlaba y decía, Dios, mira esto, que si esto, que si lo otro. Y yo con la corona, muchachos. Pero la palabra fue trabajando. Primero se fue la corona, dejamos de beber. 6 meses estuve yo fumando cigarrillos. Pero no faltaba la iglesia. Hacía vigilia. Me acuerdo que mami me decía, llévate un palo para por si acaso, porque yo le decía, voy para la iglesia a una vigilia. Decía, ¿y esa iglesia hay que vigilarla? Llévate un palo, me decía ella. Y ya, mami, eso no es así. Y yo era todos los días metido en la iglesia, pero fumaba. Me acuerdo un día que estaba llegando a la iglesia y me encuentro a la pastora de frente, en el atrio. Y yo venía con mi cigarrillo así. Cuando la vi, escondí el cigarrillo así. Mira, aquí tengo la marca, mira, ¿tú ves esa marca que está ahí? Eso no fue que me crucificaron, eso es que... Ese fue el cigarrillo. Yo agarré el cigarrillo así, me metí la mano en los bolsillos y lo apreté. Ay, me quemó, pero ¿qué pasa? Tenía humo en los pulmones. Y me enfrento con ella así. Y ella me dice, ay, yo no sé qué fue. Ella se empezó a reír porque ya me había visto. Pero no me quiso juzgar, tú sabes, no me condenó ni nada. Y cuando ella miraba para allá, yo hacía... botaba el poco humo que tenía. Pero usted sabe que cuando usted está limpio, ¿verdad que cuando usted se pega a alguien que fuma, le da el olor? Y yo sé que los hermanos, cuando yo subía, le daba el olor a cigarrillo. Pues estuve 6 meses. Yo sé cuando dejé de fumar cigarrillo, en una ocasión, y esto lo voy a decir, y me da lo mismo si usted lo cree o no lo cree. ¿Oye? Cuando yo empecé, a los 6 meses todavía, yo había empezado a trabajar, pero yo lo que cobraba, yo no sacaba ni un centavito, más que una ofrendita daba a la iglesia eso. Cuando yo decidí, después de los 6 meses, después de haber tratado, ayunado y todas esas cuestiones, cuando yo decidí dar mis diezmos, cuando lo di por primera vez, de ahí en adelante no volví a tomar un cigarrillo. Bueno, sí, es verdad, lo traté, pero me supo, yo no sé cómo sabe el diablo, pero algo así. Me supo tan malo. Y de ahí hasta el sol de hoy, yo no he tocado más un cigarrillo. Por eso le di la advertencia antes, para que no vayan a decir, eso lo está diciendo para que Dios me va a gastar con su dinero lo que le da la gana. Eso es suyo. Pues yo creo en la bendición y he sido bendecido. Desde que yo me convertí, a mí no me ha faltado nunca nada. Me he visto en aprieto, pero nunca me ha faltado nada. Esta iglesia, hemos estado algunas veces en aprietos, pero nunca, no hay un récord en el banco de todos los años que nosotros estamos, que nosotros se nos ha acumulado 2 meses. Nunca. Y hemos tenido altas y bajas, porque hemos confiado en Dios. Amén. Pero es sumamente importante. Ya son las 12. Ya son las 12 y no termina, ni hará lo mismo que ayer. Ok, ya voy a terminar, sí, porque palabras que le di, pues hay que cumplirlas. La Biblia se divide en 2 partes, Nuevo y Viejo Testamento. ¿Ok?
Nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento, conforme a la revelación que hay en el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que despreciemos todos los principios del Viejo. Pero nosotros no tenemos que hacer rituales como se hacían en el Viejo, no tenemos que tener un tabernáculo, ni un templo en específico con todo el atuendo y toda esa cuestión. No tenemos que tener un arca del pacto, porque ya ese pacto ya no existe. Tenemos uno nuevo. A ver, que tú ya te lo dices, y tenemos uno nuevo porque ya dimos por viejo el viejo. Yo no tengo que poner ningún emblema aquí judío, porque yo no soy judío. Yo soy creyente, soy cristiano. Amén. Amo a los judíos, oro por ellos, oro por Jerusalén. Los bendigo a ese pueblo. Porque aun con la falta que puedan tener y todo eso, todavía hay promesas para ellos. Amén. Pues la palabra testamento es también la palabra pacto. Se traduce pacto por testamento. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Testamento. La palabra hebrea y griega para pacto significa testamento. Lo puedo apuntar. Nueva herencia. Todo testamento tiene una ¿qué? El apóstol Pablo oró en el capítulo 1 de Efesios para que nosotros se nos revelara la herencia que hemos recibido. Que la mayoría de los cristianos no saben su herencia. Y una de las cosas que nosotros tenemos como herencia es nuestra salud. Cuando usted reclama su salud, no está diciendo, no se la tiene que pedir a Dios, eso es un derecho suyo. Amén. No le tiene que decir, Señor, sáname, porque ya Él te sanó. Tú lo que tienes que decir, gracias Padre, yo recibo mi sanidad. Tú la llevaste en la cruz. Sobre tu cuerpo tú llevaste mis enfermedades. Por tus llagas yo fui curado. No tengo que pedirle a Dios que me sane. Ya Él me sanó. Y ya me bendijo. Soy bendecido. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Acostúmbrese a decirlo. Soy bendecido. Soy una persona bendecida y estoy capacitado para bendecir. Mis manos son de bendición. Pongo las manos sobre los enfermos y se sanan. Eso es lo que usted tiene que hablar, confesar con su boca. Amén. No le tiene que pedir a Dios, úsame en sanidad. No, ora con fe. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El Espíritu Santo, que es el que hace las obras, está dentro de ti. Amén. Y no tienes que ser perfecto. ¿Ok? Ay, no, pero es que yo no soy tan... Está poniendo la fe en tus obras, no en la obra de Jesucristo. ¿Estamos? La raíz de la palabra hebrea significa, cuando se trata de pacto de sangre, es cortar, hacer una incisión. Jesús derramó su sangre por sus dos manos, en sus pies, ¿verdad que sí? Y por su costado. Cuando se sella un pacto, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero hay muchos sitios donde personas, incluso cuando se casan, se hacen una herida, una incisión, juntan su sangre. Hay pactos de hermanos, aunque no sean hermanos, pero cuando hacen un pacto es como si fueran ya hermanos, unidos en la sangre. Hay otros que cogen su sangre, la echan en una copa. El otro, cada uno se da un brindis con la sangre de cada uno. Todas esas son formas que entran en pacto en diferentes lugares del mundo. Pero lo importante es saber la seriedad que conlleva un pacto y el compromiso que lleva un pacto. Porque en la forma en que tú ves y tienes revelación del compromiso que hay detrás de un pacto, entonces puedes comprender el pacto que Dios, su Padre, hizo con su Hijo, que ahí es donde están nuestros derechos.
Cuando yo puedo comprender, Señor, yo soy un hijo de pacto. Yo estoy en pacto contigo a través de Jesucristo, que es mi representante, que es mi abogado. Lo que yo estoy reclamando ya Él lo hizo. Me pertenece. El diablo no tiene nada en nosotros. Es triste ver los cristianos, ay, ora por mí, que una malicia. Ay, ora por mí, que estoy endemoniado. Ay, pero ¿cómo es eso? Necesito liberación. Un cristiano necesita liberación. Lo que necesita es conocimiento. Lo que necesita es conocimiento de su libertad en Cristo. Eso es lo que necesita. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Pero mientras tú estés buscando una oración porque estoy atado. ¿Estás atado? Algunas veces a mí me llaman y a mí me da una compasión, tú sabes, y digo, Dios mío, ore por mí, pastor, porque las malicias, yo creo que yo estoy endemoniado. Dios mío, cristianos, ¿dónde aprenden esa bobería? En la iglesia. Que le enseñan que están malditos todavía. Yo no estoy maldito, yo estoy bendito. Ay, hermano, ore por mí, que es una maldición generacional. ¿Sí? Yo pertenezco a la generación de Cristo, yo nací de Dios. Yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. No que mis padres, no me importa. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo tengo un hermano que se llama Jesús. Y tengo un Padre en el cielo. Amén. Fíjate que los cristianos andan en tanta ignorancia que algunas veces terminan una oración, están hablándole al Padre y terminan diciendo, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si le estás hablando al Padre, ¿por qué eso lo va a pedir? Pero que es monkey see y monkey do. Los que ven, eso repiten. Los otros días le corregí eso a una amiga mía de pastora, que me dijo que viera una de las predicaciones que ella comenzó la oración y terminó así. Rápido le escribí, todo está bien, pero lo que dijiste fue un disparate. ¿A quién tú le estabas dirigiendo la oración? Al Padre. Pues entonces, ¿por qué se lo va a pedir a él mismo? En el nombre del Padre. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, todo lo que pidieran en mi nombre. Ni tan siquiera tiene que mencionar el Espíritu Santo. Pero no se dejan llevar por el libro, se dejan llevar por lo que oyen. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando quieras ver a Jesús de verdaderamente, a Dios y conocer al Padre, mira, Jesús dice la Escritura que dio a conocer a su Padre. Quiere decir que no lo conocían. Y por eso se turbaron. Ay, no, ese Jesús que habla de amor. Ese Jesús que anda haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. No. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Así pensaba la religión. La cogimos en el acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Y Jesús tranquilito, porque él es tranquilito. No le dio la mazucamba y empezó a hablar lengua así, ¿no? Tranquilito. Dice que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Wow, y ahí la conciencia de todos aquellos que venían a apedrearla. Y seguro que en ese instante le vinieron todas las aberraciones, todos los pecados que habían hecho a la mente. Todos soltaron las piedras y se fueron. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En otras palabras, vete y no peques más por el bien tuyo. Así Jesús trataba con la gente. Ese era el Padre manifestado en Jesús. Jesús nunca condenó ni criticó de una forma severa a ninguna persona. Los únicos que él le habló fuerte fueron a los religiosos.
que le dijo hipócrita en su cara. Le dijo sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran de que santos, pero por dentro están llenos, están podridos. Y ahí yo conozco muchos que por fuera, ellos creen que son santos, que andan en santidad, pero cuando abren la boca lo que sale son culebras. Y están llenos de resentimiento y de odio por otras personas, porque no creen como la sana doctrina. Cada vez que yo oigo la palabra sana doctrina, digo, este debe ser un machetero. Cada vez que yo veo una iglesia que dice santidad Jehová, ay Dios mío, eso debe ser palo va y palo viene, palo bonito, palo. ¿Eso es así? Bueno, voy a terminar porque yo quiero ser. Luego seguimos con esto. Solamente lo que hicimos fue abrir el pote, luego nos comemos la salchicha. Ok. Pero espero que aún con lo que estuve hablando, usted tenga luz. Usted tiene la bendición de vivir en el nuevo pacto. Usted es una nueva creación. Usted fue creado según Jesús. Usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Esos predicadores que le hablan más que de bendición a la gente, pero es que para eso fuimos llamados, cabezón. Hay que hablarle juicio, pecado. Quiere decir que la gente, aunque se convierta, todavía está perdido en la iglesia. Esa es la conciencia que le crean. No, usted ha sido bendecido. Mire, la benignidad de Dios es lo que lleva a la gente al arrepentimiento, no el anuncio de juicio. Cuando tú conoces a Dios, lo bueno que es y lo misericordioso que es, no te dan deseo de pecar contra Él. Y si pecas te sientes mal porque te contrista y esa benignidad te lleva al arrepentimiento. Perdóname, Señor, tú has sido muy bueno conmigo y te fallé, pero te acercas a Dios, no huyas nunca de Dios. El día que si haces algún día algo que está fuera de lugar, no huyas de Dios, corre hacia Él, que Él tendrá de ti misericordia. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Y a todos aquellos que nos están viendo, yo espero que esta ministración haya sido de bendición para tu vida. Dios es bueno, Dios te ama. Algunas veces han habido personas que han proyectado a Dios como si fuera un ogro, pero Dios no es un ogro. Dios se dio a sí mismo por medio de Jesús para salvarte, para traerte bendición, para sanar tu vida, para librarte de toda angustia. Tienes que conocerlo tal como Él es. Dios no tiene amor por ti, Dios es amor. Él te ama porque Él es amor. Esa es su naturaleza. Y hay que conocerlo de tal manera. Vamos a extender nuestras manos hacia ella. Si usted está enfermo, crea conmigo. Crea conmigo. Dios es fiel a su palabra. Dios es un Dios de pacto que recibirá ahora mismo donde usted está. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de enfermedad en los cuerpos en el nombre de Jesús y reclamo la salud que Jesucristo compró por ellos en la cruz. Por sus heridas tú fuiste sanado. Recibe esa sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y al igual que aquí presente, cualquiera que esté enfermo en el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad en estos cuerpos. Y ordeno que lo suelten en el nombre de Jesús. Suelta la propiedad de mi Padre. En el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén, amén y amén. Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Coto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m.
Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco. Disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Cuando estudié en el seminario bíblico, una de las cosas que aprendí fue a no sacar una escritura fuera de su contexto, para no darle una mala interpretación a las escrituras. Lamentablemente son muchos los que tienden a hacer doctrina, dándole una mala interpretación, con un texto aislado de su contexto, y esto es peligroso, y puede hacer mucho daño a los creyentes. Te invito a leer mi libro, ¿Será verdad que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? Hoy encontrarás la respuesta a esta pregunta, escrito por el pastor Pedro Cotto. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. Es triste pensar que teniendo un Dios dueño de toda la tierra, el oro, la plata y las riquezas del universo, quiera que sus hijos vivan pobres, enfermos y destruidos. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nos deja este dicho que la falta de conocimiento nos llevará a la destrucción. Este libro, escrito por el pastor Pedro Cotto, te ofrece un estudio de las Escrituras que te transformará tu manera de pensar y comprenderá que Dios desea para ti una vida en abundancia. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065.